A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos Canal 29, el canal diferente. Su servidor, Patricio Aro Ayerbe, les agradece por permitirme una vez más ingresar a sus hogares y compartir con ustedes para decir las cosas como son. En esta oportunidad trataremos un asunto que está en las proximidades de que tenga cierta relevancia y es el tema sobre el lavado de activos. El lavado de activos es una actividad tan amplia que se da en varios países del mundo y especialmente se utilizan ciertos elementos y ciertas actividades como las campañas electorales en los que podría darse una situación de lavado de activos. Para analizar este tema, nosotros hemos invitado a la ingeniera Jenny Andrade. La ingeniera Jenny Andrade es una especialista en temas de seguridad, es una CPP, es decir, tiene un certificado de protección profesional. Ella es también una especialista en contralavado de dinero, un certificado entregado por la CAMS en Miami, Florida, después de un largo entrenamiento. También ha sido certificada como conferencista internacional calificada por West en los Estados Unidos y tiene un diplomado y un certificado en anticorrupción y en sistemas de gestión antisoborno. Jenny es CEO de Arasco, es una empresa antirriesgos y analista de seguridad en los temas que nosotros hemos indicado. Ella se desempeña actualmente como presidenta del capítulo de ASIS para el año 2020 en la ciudad de Guayaquil. Jenny, muchas gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. Bienvenida. ¿Qué es el lavado de activos? ¿Cómo prevenirlo y cómo combatirlo? Muchas gracias. Gracias, gracias Patricio por esta invitación. Saludos cordiales a todos quienes nos escuchan. Realmente hablar de la prevención del lavado de activos es un tema, diría, muy delicado. Es un tema que hay que tratarlo con pinzas porque esto significa que estamos buscando siempre sociedades más sanas y seguras. Y no muchas de las veces los intereses políticos hacen precisamente trabajar por esta sociedad en la que todos anhelamos vivir. El delito de lavado de activos hoy en día está constituyendo entre el 5 y 6% del PIB a nivel mundial. Esto implica que grandes capitales se mueven en todas las direcciones. El lavado de activos en el Ecuador tiene ya su ámbito legal desde el año 2005, con su primera ley de prevención del lavado de activos. Más aún, pues, hablando de Estados Unidos o los otros países, ya esto connota ya un periodo de más o menos unos 30 o 40 años. Ahora, el lavado de activos implica el recibir capitales ilícitos que siempre se van a originar en un delito y en un delito grave tipificado así en el Código Integral Penal. Este dinero tiene que ingresar de alguna forma a la economía, al sistema financiero o también hoy en día al sistema no financiero. La ley aquí en el Ecuador contempla precisamente cómo evitar la introducción del dinero ilícito en la banca, en las cooperativas, en las casas de valores, en las compañías de seguros y también en las actividades y profesiones no financieras. Hablemos, por ejemplo, de constructoras inmobiliarias, concesionarias de vehículos. La verdad que cualquier entidad es muy buena
o puede prestarse para legitimar capitales. Una vez que ese capital ingresa, se empieza a traducir en una serie de movimientos complejos que hacen que se pierda el rastro del dinero. Eso se llama la estratificación o estructuración. Una vez estructurado y perdido el rastro, ahora sí vuelve el dinero a integrarse a la economía con una apariencia de legalidad. Entonces, quienes se dedican a este ámbito, las organizaciones criminales, buscan, ojalá, captar a la mayor cantidad de personas que sirvan a sus intereses como testaferros, como pitufos también, que así se llaman las tipologías de lavado de activos, para hacer que esos grandes capitales se reduzcan a cantidades muy pequeñas y puedan fácilmente introducirse en la economía. Este es el lavado de activos. La forma de evitar siempre va a ser detectar a qué se dedica el cliente, a qué se dedica un individuo, cuál es la actividad de la compañía y cómo esta compañía o esa actividad está desarrollando actividades económicas en el ámbito local o internacional. Nos queda entonces una gran responsabilidad a todos los ciudadanos, el poder notificar adecuadamente, el poder observar y comunicar a los entes de control lo que realmente estamos observando. Penosamente se ha visto que los casos sancionados por delito de lavado de activos, en su gran mayoría, han sido casos reportados por investigación periodística. Esperábamos nosotros que en todas las entidades que están sujetos a estos controles, la mayoría de casos se detecten por el reporte que cada entidad tiene que hacer a la UAFE. Pero miren, hemos recibido, no solamente pasa aquí en el Ecuador, pasa en muchos países, que la investigación periodística ha dado su efecto. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que pasa con los sistemas de prevención de lavado de activos en las entidades que son sujetas obligadas de control? ¿Cómo están realmente reportándose estos eventos? ¿Realmente los controles son acertados? ¿Existe una supervisión adecuada de los entes de control? Hablemos superintendencia de bancos, compañías, SEBs. ¿Qué estamos haciendo como ciudadanos? Vemos que a partir de la crisis económica, no solamente por el tema de la pandemia, el Ecuador ya venía con una crisis económica anterior. Cómo la gente se quedó sin trabajo, cómo bajaron las exportaciones, el comercio exterior bajó, pero, oh sorpresa, el índice de captación en el sistema financiero sigue subiendo. Y vemos también colateralmente grandes incautaciones de droga por toneladas, lo que antes no se había visto en nuestro país. ¿Esto qué implica? Que estamos siendo un país que está apoyando o que está sirviendo de paso para la droga, o que estamos aquí sirviendo también a esas grandes organizaciones criminales. Realmente es preocupante porque el delito de lavado de activos puede terminar con una sociedad del cáncer más grande que puede acabar y puede costar muy significativamente para que una sociedad termine sirviendo a los viles intereses de organizaciones criminales. Estas organizaciones criminales que se asientan en todos los países se han asentado en el Ecuador y hay la versión de que a partir de la dolarización en el Ecuador, el mercado para lavar activos es mucho más fácil. ¿Cuáles son las principales fuentes que desde el Ecuador puede haber este dinero ilícito que trata de ingresar al sistema financiero, como usted nos explica bien, para poder lavar esos dineros ilícitos? ¿Cuáles son esas fuentes? ¿De dónde provienen esos recursos? ¿Del narcotráfico, por ejemplo? Me imagino que de algo más. Sí, básicamente el mayor porcentaje de dinero ilícito que quiere introducirse a las economías viene del narcotráfico. Está en primer lugar, más sin embargo está en segundo lugar todo el dinero de la corrupción. Hemos visto que han calado estos dineros en prácticamente toda Latinoamérica, desde México hasta la Argentina. La corrupción ha campeado, la corrupción ha comprado conciencias, la corrupción ha hecho que la sociedad sea aún más pobre, la corrupción ha marcado muchas diferencias. Sin lugar a duda, pues hablando del narcotráfico, es el primer ilícito. Estamos hablando de que un kilo de droga en Colombia está en un precio promedio, si hablamos de marihuana, de más o menos unos $1,500. Si va a Estados Unidos, el kilo promedio puede llegar entre 15,000 y 16,000, pero si llega al continente europeo, este valor puede duplicarse y a veces hasta triplicarse dependiendo de la pureza que tenga.
Pero lamentablemente, ¿qué hacemos como sociedad? ¿Qué hacemos como responsables de la prevención del lavado de dinero? Tenemos como Ecuador, yo diría que las autoridades nos tienen una gran deuda respecto de la eficacia del sistema de prevención del lavado de activos, y un poco quisiera referirme a lo que últimamente ha sucedido con la ISPOL, ¿no? Es un tema realmente muy, muy sensible, en donde ya en otros países se ve, por ejemplo, los compliance officers, que son oficiales de cumplimiento, que están velando por evitar la responsabilidad penal de las organizaciones. Aquí en el Ecuador no existe esta figura, ¿no? Aquí existe oficiales de cumplimiento, pero en el sector privado, donde ellos deben reportar las operaciones inusuales a la UAFE. Y existen unidades complementarias que también reportan a la UAFE en la superintendencia de compañías, bancos, está en la policía, en la fiscalía. Pero qué importante sería que podamos asumir esas buenas prácticas de otros países, en donde en cada entidad pública, llamemos, por ejemplo, Compras Públicas, CERCOP, la misma ISPOL, todas las demás entidades públicas tengan un compliance officer que sea el que realmente supervise y dé fe pública de que se están realizando las operaciones tal y como la ley y en forma transparente, para evitar estas malas prácticas que hemos visto ya en la sociedad, ¿no? Como entidades como el CERCOP han terminado favoreciendo contratos en donde estaban ya previamente arreglados, estaban previamente pactados los valores por coimas y temas de corrupción. Como la ISPOL pudo comprar bonos de deuda externa a una entidad privada, y cómo hasta ahora la custodia de estos bonos no se conoce realmente en dónde están. Entonces Jenny, falta, ¿sí? Le interrumpo porque el tema Claro. del Instituto de Seguridad Social de la Policía Es muy largo. es un tema candente y Sí. se está diciendo que habría la posibilidad que potencialmente se da un fenómeno de lavado de activos en las inversiones que hizo el Instituto de Seguridad Social de la Policía en estas agencias o en estas empresas financieras. Bueno, primero habría que descifrar qué clase de bonos compraron, quién está custodiando esos bonos, está o no autorizado de Ceval custodiar bonos públicos, quiénes autorizaron esa compra de bonos, porque no estamos hablando de pequeñas cantidades, son cantidades cuantiosas. En otra instancia habría que investigar también, hacer un análisis financiero y de estilo de vida de las personas que autorizaron y que hicieron esa adquisición de bonos. Si existe detrás de esto un delito subyacente o precedente, pues obviamente estamos hablando de lavado de dinero, porque si hubo esta coima, si hubo esta parte de corrupción, si hubo esta parte de recibir algo a cambio, y no digo solamente algo, sino debe ser cantidades muy significativas, pues es un delito. Es un delito de abuso de autoridad, un delito de conflicto de intereses, un delito de peculado, y obviamente es un delito grave que termina siempre, esta cantidad obtenida en esta actividad ilícita debe terminar siempre en un proceso de lavado de activos para aparentar ante la sociedad que fue realmente obtenido de una actividad lícita. Entonces sí puede existir, les compete a las autoridades transparencia, decir realmente las cosas como sucedieron, y lo más importante, y lo que se viene para el siguiente gobierno, es tomar este tema con la responsabilidad que el gobierno debe tener en función de la misma sociedad. No podemos seguir con prácticas tibias, no podemos seguir con instituciones que no tengan una adecuada supervisión, que en vez de dedicarse al análisis financiero de sus ciudadanos, en vez de dedicarse a hacer una real investigación pública, estén desvirtuando sus actividades en, por ejemplo, temas como la capacitación. Si bien es cierto, la sociedad tiene que estar capacitada, pero hay empresas, hay profesionales que lo pueden hacer y con las certificaciones del caso. Yo considero inaceptable que una superintendencia, que una misma UAF, dediquen la mayoría de su tiempo a hacer capacitaciones básicas y no se dediquen a lo que explícitamente están autorizadas dentro de la ley
y dentro de ámbitos internacionales. El GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, manifiesta que las unidades de inteligencia financiera, que en nuestro caso es la UAF, expresamente están para receptar todas aquellas operaciones inusuales que los sujetos obligados así lo determinen y hacer el análisis, y una vez analizado pasar a la Fiscalía para que la Fiscalía pueda abocar conocimiento y poder hacer el proceso ya de instrucción fiscal para que el juez lo conozca. ¿Pero qué está sucediendo? Ajá. Usted ha mencionado que el próximo gobierno va a tener esa responsabilidad, pero el próximo gobierno viene de la mano de un proceso electoral en el que también podría haber, y han habido denuncias que en otros países y en otros gobiernos, en otros procesos electorales, se han dado también lavado de activos, o hay una incidencia de recursos provenientes del narcotráfico y de la corrupción, las dos fuentes del dinero sucio que usted señala. Entonces, eso quiere decir que el gobierno que ha recibido recursos sucios de la corrupción o del narcotráfico está comprometido. Entonces, difícilmente va a ser. Hay la posibilidad de que recursos mal habidos provenientes del narcotráfico o la corrupción intervengan en una campaña electoral. Bueno, Patricio, usted ha topado un tema bastante sensible. Yo recuerdo uno de los casos más antiguos, por ejemplo, Pablo Escobar Gaviria le llegó a decir al presidente en Colombia que él pagaba la deuda externa, pero que por favor le deje un rato en paz, ¿no? Y ese un rato en paz era, quédate quieto, no sigas mis pasos, no me investigues, etcétera, etcétera. La compra de gobierno se puede dar, es una probabilidad. Hemos sentido nosotros y hemos visto muy de cerca como ecuatorianos el hecho de conocer puentes en las fronteras y que ese puente cruzaba del Ecuador hacia Colombia y al lado colombiano no existía ninguna población, no existía ningún asentamiento y uno decía, ¿y por qué este puente? ¿No? Por otro lado, ¿qué pasa con la ley en cuanto a cómo está regulando el financiamiento de cada uno de los partidos políticos? ¿Cómo está el Consejo Nacional Electoral? Obviamente que la probabilidad existe y las organizaciones criminales no solamente le van a apostar a un candidato financiándole su campaña, sino que de pronto pueden apostarle a todos, ¿no? Cualquiera que gane, pues saben que exactamente ya tienen las puertas abiertas para operar en un sistema de gobierno tal. Pero qué importante ahora sí es topar el tema legal. Yo pienso que estamos viviendo en un limbo político, en un limbo en donde las leyes del Consejo Nacional Electoral tienen que cambiar. Por esta misma razón, Estados Unidos modificó sus leyes y ellos imponen un máximo de contribución de $250 por elección y por elector. Aquí en el país, ¿cuánto necesita, por ejemplo, un alcalde, un prefecto para su campaña? Se estima más o menos que estaría dentro de los $2 millones. Un alcalde, $3 millones. ¿No? Se dice que en Quito la alcaldía cuesta $10 millones. Ese es el costo. Exactamente. De la alcaldía de Quito, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los financistas y cómo se está controlando este financiamiento? Es un control tibio en donde no sabemos realmente de dónde llegó el dinero. Ahora, en el Ecuador, por ejemplo, una persona natural puede donar más del 5% del gasto electoral autorizado para cada dignidad. Esto significa que puede donar hasta $98,000. Ok, pero yo, persona natural, tengo que demostrar de dónde obtengo esos $98,000 para hacer la donación. El arroz verde del periodismo de investigación al que usted hacía referencia también destapó realmente una podredumbre a través de ciertas empresas constructoras que aportaban al desarrollo de campañas o actividades de campaña en un determinado gobierno. Pero también los ecuatorianos vimos cuando el Mono Jojoy, un líder guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en un informe que daba a sus huestes, a sus guerrilleros, a sus miembros del grupo armado, y decía $200,000 entregados a la campaña de nuestro compañero Rafael Correa.
Entonces, esas campañas recibieron recursos tanto del narcotráfico cuanto de la corrupción, es decir, de las dos fuentes. Y ¿fue en realidad la UAPE la que determinó esto o fue el periodismo de investigación? Bueno, realmente fue aportado mucho el periodismo de investigación, sin lugar a duda. Sin lugar a duda, otro de los temas que hay que revisarse en el país es que el director de la UAFE, las autoridades de control son designadas por el presidente. Entonces, si existe esa relación directa, cierto nivel de compromiso, obviamente que no van a salir las cosas transparentes como quisiéramos. Por eso es muy importante, hablando del nuevo gobierno, que se establezca un cuerpo coordinador, auditor de todas las autoridades que tienen que ver en los ámbitos de control. ¿Quién supervisa o quién audita la UAFE? ¿Quién audita, por ejemplo, a una Contraloría? ¿Quién audita a una Fiscalía? ¿Quién coordina los esfuerzos entre todas estas autoridades? Entonces, se requiere un plan estratégico. Y a eso me refería en algún momento pasado cuando iniciamos la entrevista, que las autoridades nos tienen una deuda, y la deuda es la Evaluación Nacional de Riesgos en Lavado de Activos. Es un pedido del GAFI desde el año 2012 en que cada país debe emitir su evaluación de riesgos nacional en prevención del lavado de activos. Este es del norte, que va a servir para que cada sujeto obligado, para que cada ciudadano conozca cuáles son las actividades vulnerables. Y ahí está el tema que usted menciona, las constructoras, las inmobiliarias, pues se prestan fácilmente para legitimar capitales. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus actividades se desarrollan en efectivo. Son actividades cíclicas, informalmente se está pagando, entre comillas, a aquel albañil, a aquel constructor, etcétera, pero ahí fácilmente se puede filtrar dinero ilícito. Por eso es importante que todas las actividades económicas en el país, y también hablando del financiamiento de campañas políticas, se bancarice, que todo pase por un sistema bancarizado y evitar los pagos en efectivo. Con eso, entonces, la banca, el sistema financiero, va a tener el control de las operaciones y va a poder reportar en forma total, completa, y luego va a tener un análisis completo de lo que está pasando en el país. A ningún candidato se le ocurre al momento presentar en su plan de campaña el plan de evaluación nacional de riesgos al que usted hace referencia. ¿Cómo exigir que este plan nacional de riesgos, o desde la sociedad civil, habría alguna forma de exigirles a los candidatos que en realidad presenten este plan estratégico de evaluación nacional de riesgos, que es muy importante para evitar el lavado de activos? Por supuesto. Lamentablemente, Patricio, mire, a mí me ha dolido muchísimo el que en el país existan muy pocos profesionales competentes en este ámbito, conocedores de este tema. Y en mi caso, por ejemplo, debo decir que más hago afuera, más hago en otros países como en Panamá, Guatemala, Paraguay, que en mi propio país. Acá las puertas están cerradas para aquel profesional que conoce la materia. Y yo no sé si conviene hacerlo así, porque la verdad he querido aportar, he querido sumar. Me preocupa porque de aquí en pocos años mis generaciones crecerán. Yo tengo ya nietas pequeñas. ¿Y qué les espera? O sea, ¿qué nos espera como país? Entonces, qué importante tomar conciencia de este delicado problema y cortar el tema de raíz. Bien, ¿y será que se les cierran las puertas a los profesionales especialistas en este tema de lavado de activos, o simplemente no les interesa que se realice este plan de evaluación nacional de riesgos? Porque a lo mejor tienen la sospecha los candidatos o los gobernantes de que podrían haber recursos que no son lícitos en las diferentes actividades de campaña especialmente. Es correcto. Por eso, nuevamente, yo soy una fiel creyente de que las cosas pueden mejorar. Soy una fiel creyente de que no esperemos a estar en el fondo del abismo para salir de este tema. Y considero muy necesario tomar el tema de la prevención del lavado de activos, contra el financiamiento a terrorismo, y también hablamos contra la producción de armas
de destrucción masiva que así lo considera Gafi, tomemos no solamente como responsabilidad de la fiscalía o del ámbito militar o policial, sino también desde el ámbito privado, porque es una empresa financiera, ojo. Los lavadores, los narcotraficantes son un emporio financiero y pueden mover capitales en todos los sentidos. Entonces, advirtamos a tiempo lo que puede estar sucediendo, tomemos las acciones correctivas tempranas. No puede ser que, por ejemplo, una UAFE, una superintendencia mencionen que para ocupar el cargo de oficial de cumplimiento lo que tienen que hacer es exclusivamente un curso con ellos mismos, porque ellos avalan únicamente los cursos que ellos están impartiendo o las capacitaciones impartidas por ellos para ser oficial de cumplimiento. La pregunta es, ¿y quién avala que esas capacitaciones sean las adecuadas? ¿Quiénes las están haciendo? Esto implicó que sea un limitante para quien quiere prepararse como oficial de cumplimiento y dejen afuera a todas las compañías profesionales y empresas que podemos aportar al país con estos conocimientos. De acuerdo a lo que nos explica, en realidad existe una gran deuda del gobierno, del Estado y de los candidatos a la presidencia de la República y a cumplir las actividades de elección popular frente al lavado de activos. Realmente su gran experiencia y conocimiento, Jenny, nos ha permitido aclarar un elemento que está en la nebulosa todavía. Se habla de lavado de activos, de lavado de dinero, pero nadie sabe cómo es, y con la explicación dada por su conocimiento y su experiencia, realmente ha atendido satisfactoriamente las necesidades de nuestra audiencia. De esta manera, con la ingeniera Jenny Andrade, hablando sobre los lavados de activos, los delitos financieros y la posibilidad de que dineros ilícitos ingresen en las campañas electorales, hemos dicho las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.